Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Vamos un poquito retrasados por el tráfico. Es- Buenas noches a todos. Bienvenidos a la sesión mensual del Colegio Mexicano de Medicina Crítica. En esta ocasión es para mí un honor presentar al doctor Edgar García, un gran colega, una eminencia en el tema. El doctor Edgar García es pues internista primariamente, después cardiólogo, es subespecialista en ecocardiografía y también en terapia cardiovascular. Actualmente el doctor pues lleva a cabo el programa de congénitos en el INSICH y pues tiene mucha experiencia también en el tema de ECMO. Entonces, pues tenemos la fortuna de estar frente a uno de los pues más grandes exponentes a nivel nacional, latinoamericano y yo diría que internacional en el tema. Él ha presentado varios trabajos muy interesantes, protocolos muy interesantes que marcan la pauta en este tema específico. Entonces, nos dimos la labor de buscarlo y le agradecemos infinitamente su participación. Bienvenido, Edgar, y pues el foro es totalmente tuyo. Gracias por estar aquí. Bueno, pues muchas gracias y pues espero que sea útil esta plática pues bueno, agradecer a César por la invitación y al colegio. Para mí es un placer compartir con ustedes y pues los que me conocen saben que me fascina mucho esto del ecocrítico. Y pues bueno, vamos a iniciar. Vamos a iniciar con un caso clínico que ahorita probablemente como es en línea va a ser un poco más difícil, pero si alguien quiere poner en el chat algún comentario, yo lo leo. Damos 10 segundos, 20 segundos para que alguien, si quiere participar, lo hacemos así. Es un masculino de 36 años que inició hace 10 días posterior a un cuadro gripal con dolor torácico que aumenta con la respiración y cambios de posición, fiebre, malestar general, por lo cual acude a urgencias por persistir con los síntomas. La exploración física, pues realmente no llama la atención algo y solo se ausculta un frote, ¿no? Un frote pericárdico y en el electrocardiograma un ritmo sinusal con complejos estrechos y alternancia eléctrica. En la radiografía de tórax se observa un aumento de la silueta cardíaca con índice cardiotorácico de 0.6. Entonces, bueno, pues ya con estos datos clínicos, ustedes pues me imagino que ya sospechan cuál es la etiología y realizan un eco enfocado. En el eco enfocado observan ustedes una separación eh, anterior al ventrículo derecho de 8 milímetros y una variabilidad del flujo transmitral de 18, una variabilidad del flujo transricúspido de 27 y una vena cava inferior de 18 milímetros. Y con los datos anteriores, ¿usted qué haría? O sea, es dejar ahí unos segunditos a ver qué harían de estas cuatro opciones. Continuar manejo con administración de soluciones antiinflamatorias, ventana pericárdica de urgencia, pericardiosíntesis urgente o iniciar vasopresor inotrópico. Bueno, la respuesta es manejo de igual soluciones antiinflamatorios. La evolución en las siguientes 36 horas presenta mayor deterioro con hipotensión a pesar de reanimación con líquidos, se inician vasopresores sin mejoría de la presión arterial, presión venosa yugular elevada, pulso paradójico, taquicardia, ruidos cardíacos ausentes, presenta triada de Beck. Entonces, usted realiza otro eco y aquí ya ve variabilidad del flujo transtricúspido mayor y del transmitral mayor y una separación lateral al ventrículo izquierdo o posterior de más de 20 milímetros. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico más probable de este paciente con la clínica y con el eco que ustedes acaban de ver? ¿Qué es lo que pensarían ustedes de este paciente? Pues un taponamiento, ¿no? Ese paciente ya evolucionó a un tamponado. ¿Cuál de los siguientes parámetros se considera un dato de repercusión hemodinámica de los que se mencionan aquí? Es una variabilidad del flujo transmitral mayor de 25%. Entonces,
El paciente presenta mayor deterioro hemodinámico con frecuencia de 130, TA de 70 a 60. Ya usted está ante ese paciente, no cuenta con cirugía. Entonces, pues, ¿cuál sería? Acuérdense, el tamponade, que es una urgencia o emergencia, y con eso, pues, es la decisión terapéutica que van a tomar, ¿no? Entonces, pues, en este paciente que ya está francamente chocado, pues sí hay que hacer una pericardiocentesis guiada por eco con un abordaje parapical o un abordaje apical, porque el derrame está lateral al ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces, ese sería como el tratamiento y este es el caso. Bien, entonces, subcostal no, fue que pusieron mucho subcostal, bueno, algunos no, porque está posterior, acuérdense que es posterior el derrame y para que lleguen si ustedes hacen un abordaje subcostal o subgifoideo, tendrían que atravesar completamente el corazón. Entonces es mejor para apical o una apical, o bueno, si se referían a subcostal modificada que abordan por debajo del reborde izquierdo, pues esa podría ser la opción, pero no subgifoidea, ¿no? Esa estaría contraindicada ahí porque no llegarían a esa zona. Entonces, bueno, como generalidades, la ecocardiografía es un método diagnóstico a la cabecera del paciente. Su desarrollo, pues, ha sido exponencial. Creo que actualmente todo médico debe de tener adiestramiento en estas aplicaciones de la ultrasonografía, principalmente los que tienen, pues, trabajan en áreas críticas o ven pacientes en estado crítico. Creo que es lo mínimo que deben de tener de adiestramiento. Sabemos actualmente que pues la exploración física sigue siendo todo el contexto clínico siguen siendo los pilares en abordar a un paciente, pero un método complementario pues es el ultrasonido. No tiene nada de malo, ni te va a hacer menos médico, o que refleje que no tienes expertise en la clínica. Al contrario, complementa muy bien tu exploración, tu interrogatorio, si tú vas dirigido a buscar algunos datos de alguna sospecha diagnóstica, ¿no? Entonces, comúnmente a veces seguimos escuchando que algunos clínicos siguen pensando que el ultrasonido es una herramienta de más, o que a veces escuchamos comentarios en los cuales dicen, no, pues ya vas ahí a ventanear o vas ahí antes de revisarlo. Pues siempre debe de ser primero el aspecto clínico y después la complementación con el ultrasonido. Eso no debe de cambiar, pero no están peleados estos métodos, son complementarios. La ultrasonografía en cualquiera de sus aplicaciones es un método portable, disponible, de bajo costo y que ustedes pueden hacer las valoraciones que sean necesarias para determinar si su maniobra terapéutica funcionó o no. Esa es la ventaja de la ultrasonografía, que ustedes pueden medir en tiempo real su maniobra terapéutica, y ese es un método que pues desgraciadamente no se le compara a otros, o no hay otros que también ofrezcan esto porque son más caros, implican trasladar al paciente, y en cambio este está a la cabecera del paciente. ¿Cuál es su utilidad? Pues puedes tener papel en el diagnóstico, clasificación, manejo, pronóstico y seguimiento, como les decía, ¿no? Nosotros podemos rápido hacer un abordaje en 5 minutos, establecer diagnósticos diferenciales y llegar rápidamente a un diagnóstico para dirigir la terapéutica. Ustedes saben que actualmente el desarrollo del ultrasonido pues a veces puede ser controversial. ¿Por qué? Porque yo siempre les digo a los alumnos con los que platico, tú no puedes a aprender o no puedes a querer andar en motos si todavía no sabes andar en bici o no sabes caminar, ¿no? Entonces, creo que cuando empezamos a aprender con ecos de bolsillo y que no tenemos todavía el expertise, o que no tenemos todavía bien claro cómo valorar una función, cómo ver de manera cualitativa una movilidad, cómo ver cuando o determinar cuando una proyección la estamos acortando, nosotros podemos caer en errores muy severos porque podemos sobreestimar o podemos falsamente decir que un ventrículo derecho está dilatado, y si nosotros vemos un ventrículo derecho, pues automáticamente vamos a pensar que tiene TEP, o si vemos una función disminuida cualitativamente porque no estamos viendo adecuadamente los bordes de un corazón, pues podemos decir, tiene insuficiencia cardíaca, y pues podemos tomar malas decisiones.
condiciones, ¿no? Entonces, sí es importante entender este concepto de que nosotros debemos de ir seriados, o sea, necesitaremos de recibir un entrenamiento formal de inicio en Focus o en Pocus, y después, ya que tenemos el expertise o llevamos un determinado número de estudios en los cuales ya nosotros podemos hacer valoraciones cualitativas, podemos pasar a eco de bolsillo en áreas críticas, ¿no? Pero aprender al revés, eso créanme que está demostrado que puede dar malos resultados, porque como les digo, esto a veces puede ser nuestra mejor herramienta o nuestra peor herramienta. Ya me han tocado varios casos en los cuales se asume que una función está disminuida, y cuando ya se hace un eco formal, pues resulta que la función estaba totalmente normal y no había ningún dato que sugiriera que un paciente estaba en insuficiencia cardíaca, y al contrario, cuando se le inicia inotrópico, pues sus pacientes tienden a hacer arritmias, ¿no? Entonces, el POCUS es un método ya más avanzado que va dirigido por puntos específicos cuando nosotros queremos descartar o confirmar alguna patología. Este ya implica un expertise mayor, ya por lo menos debe de tener un entrenamiento el médico que lo realiza, y tener detrás de sí que lo respalden aproximadamente 200 estudios. Entonces, se extiende no solo a corazón, sino también a pulmón, actualmente a vasos, a Doppler transcraneal. Es un método integral que puede ayudar a hacer diagnósticos diferenciales. Y la ecocardiografía en el paciente crítico ya todavía es un método más avanzado, en el cual tú puedes establecer o hacer medidas hemodinámicas, hacer diagnósticos diferenciales, valorar válvulas, valorar diferentes funciones, tanto del ventrículo derecho como del izquierdo, función de la aurícula, etc., ¿no? Entonces aquí ya podemos hacer nosotros cálculos incluso que son como medir las presiones de llenado, las presiones de la arteria pulmonar, las presiones de las aurículas. Entonces, este método, pues obviamente sí ya requiere mayor expertise. Necesitamos ya saber bien cómo medir, dónde poner el cursor, cómo alinearnos, cómo no infraestimar o sobreestimar algún valor. Entonces, ya ese es el método más avanzado del POCUS, por así decirlo. Han salido muchos artículos de todas las especialidades de la utilidad del POCUS, tanto en anestesia, en cardio, en urgencias, en terapia intensiva, en nefro, en diferentes especialidades, ¿no? Entonces, nosotros debemos de conocer cuáles son las principales aplicaciones dependiendo de nuestro perfil. Cada médico tiene un perfil diferente de pacientes que ve en áreas críticas. Entonces, pues sí debemos de saber cuál es lo mínimo que debemos de poder emplear el ultrasonido en estos pacientes. Actualmente pues se está utilizando mucho también para pacientes que van a bloqueos, para pues accesos, ya está, es un método más validado en guiar accesos vasculares, y actualmente pues está tomando mucha relevancia en guiar procedimientos, ¿no? Desde, como les decía, bloqueos, toracocentesis, punciones, incluso ya también algunos médicos lo utilizan en punciones lumbares para ver exactamente la distancia que están entre los espacios, ¿no? Y entonces es un método que realmente se puede aplicar de manera segura, pero se debe de conocer los principios básicos y la anatomía. Eso también no se debe de olvidar nunca. En áreas o en pacientes que tienen choque o en áreas de choque, pues nos ayuda a establecer etiología, descartar choque obstructivo, séptico, hipovolémico, cardiogénico. Esa es la ventaja, que en 5 minutos yo puedo rápidamente ver cuál es la etiología del choque. O sea, no se debe de olvidar, como les comentaba, pues la valoración clínica, buscar datos de hiporrefusión, los que todos conocemos, tanto por clínica como por laboratorio, y ya hacer un método complementario para descartar etiologías, ¿no? O confirmar etiologías. Si yo tengo un paciente que está con neumonía y que empieza pues a hipotensarse, o de inicio empieza con taquicardia y que ya después empieza a hipotensarse, empieza con datos de hipoperfusión o liguria, pues puedo sospechar dos cosas, ¿no? Que esté progresando más el choque, la sepsis, o que incluso esté haciendo depresión miocárdica por sepsis. Entonces,
¿Cómo lo voy a comprobar? Pues con hacer una valoración rápida, tanto de función diastólica, función sistólica, sacar el gasto cardíaco, ver si está hiperdinámico, si ya disminuyó ese gasto, ¿no? Entonces, esa es la ventaja que nos puede dar el ultrasonido, hacer diagnósticos diferenciales en diferentes escenarios. Un ejemplo es es un paciente que, como les decía en el caso, que empieza a progresar de estar con un derrame mínimo, empieza a progresar y ese derrame evoluciona a datos de repercusión hemodinámica y después un taponamiento cardíaco. Entonces, este simple hecho de que ustedes hagan una valoración rápida, pues créanme que les va a dar ventaja. ¿Por qué? Porque ustedes pueden rápido definir si ese paciente va a requerir algún procedimiento invasivo, ¿no? Que sea drenar este derrame. Sabemos que el taponamiento es un diagnóstico evidentemente clínico, pero que podemos confirmar el abordaje si nosotros vemos que ese paciente ya está en franco deterioro hemodinámico y no se puede trasladar a otra unidad, pues tenemos que emplear un tratamiento como sería la pericardiocentesis guiada, ¿no? Pero obviamente para eso se necesita tener los conocimientos y el adiestramiento para realizarlo. ¿Qué debemos de medir en cada paciente? Pues eso va a depender de qué tenga el paciente. Si es un paciente que evidentemente no tiene ningún dato de hipoperfusión, pero que pues a lo mejor llega por una crisis hipertensiva y que ese paciente hizo disfunción diastólica, pues le voy a hacer ultrasonido pulmonar, va a medir las presiones de llenado y ver si la disnea es de origen cardiogénico o es de origen pulmonar o por alguna otra etiología. A veces nos topamos con pacientes que tienen EPOC, que tienen asma o antecedente de asma, de fibrosis y que nos queda duda si la disnea es más ahora por una etiología cardíaca o una etiología respiratoria. Entonces, todo esto nosotros lo podemos medir con el ultrasonido. También cuando tengamos pacientes que llegan con dolor torácico, con datos sugestivos de una disección aórtica, y que es un paciente pues ya con antecedentes probablemente de un aneurisma o que hizo una crisis hipertensiva, podemos hacer un rastreo rápidamente y valorar si ese paciente se complicó, como en este caso que hizo una complicación por ruptura de esa disección que se drenó hacia el pericardio, ¿no? O también por flap de disección, como es en este caso, o por insuficiencias aórticas severas. Lo podemos rápidamente valorar en un paciente que nos llega al área de urgencias. ¿Cuál es el método más adecuado para mi paciente? Pues siempre les digo, o sea, va a depender de qué tanto nosotros sepamos utilizar el eco, el Swan-Ganz, un vigileo o un sistema pico. Los métodos de termodilución pues también son muy buenos para monitorizar a los pacientes, pero pues esto va a depender de qué expertise yo tenga con cada método. Si tienen expertise en todos y tienen a la mano todos, pues a veces es bueno usar dos métodos para comprobar o correlacionar si los datos que yo obtengo por el eco también correlacionan con el sistema Pico o con el SWAN incluso. No está peleado que a veces hagamos eso y más cuando sabemos que el SWAN pues se queda corto para determinar etiologías porque no está valorando válvulas, no valora algunas otras cosas que sí nos da el ecocardiograma. Hay diferentes protocolos en pacientes críticos que van desde valorar pulmón, valorar líquido libre en cavidad, valorar función sistólica, valorar si el paciente no hizo datos de taponamiento. Como les vuelvo a comentar, eso va a depender de dónde estemos, en qué área crítica estemos. Protocolos que están enfocados en establecer causas de choque por medio de tres pasos, valorar la función del corazón, valorar el contenido, valorar las tuberías y esto pues se hace con tres proyecciones principalmente y nosotros podemos descartar estos problemas como sería un derrame pericárdico o incluso un hemotórax, un neumotórax, atención, con tres proyecciones rápidas, ¿no? Esocostal, el eje corto, eje largo, una apical 4 cámaras, nos pueden dar respuestas rápidamente de un paciente que llega con datos de inestabilidad hemodinámica y que no sabemos si sea más secundario a algo cardiogénico o incluso una tromboembolia pulmonar. Entonces, el eco tiene esa ventaja que incluso como ahora lo ven, algo que ya se extiende y cada vez más intensivistas ya saben y lo hacen, es hacer ventanas supraclaviculares, principalmente en pacientes que tienen disección o pacientes que tienen alguna sospecha
de un síndrome aórtico, ¿no? Entonces, también ya cada vez más, y pues ustedes son pioneros en hacer ultrasonografía vascular, en búsqueda de trombos a nivel de las femorales, de las ilíacas, pues también líquido libre, pues eso ya la mayoría de los intensivistas lo tiene muy claro. Pues si ven ustedes un paciente así, con una función cualitativamente que desde el que ustedes le sacan el apical 4 cámaras, ven que no se mueve, que está de adelgazado aquí en el ápice, pues evidentemente este paciente lo más probable que su causa de que llegue con disnea o que llegue con choque, pues sea más de origen cardiogénico, no hay más si tiene, está lleno de líneas B. También cuando tenemos pacientes en choque, principalmente cuando queremos reanimarlos, a estos pacientes y no sabemos si todavía está indicada la terapia hídrica o ya va a ser más deleteria, como pues en los últimos años ha demostrado que el sobrecargar a un paciente es más deleterio. Entonces, pues podemos utilizar el ultrasonido para saber si tiene respuesta a volumen o si ese paciente ya no va a responder a volumen o si lo que predomina es disfunción de la bomba y lo que yo debo de usar más son inotrópicos o si predomina un estado de sepsis en el cual predomina más la vasodilatación, pero no porque responda a volumen, sino ya iniciar de manera directa vasopresor. Entonces yo puedo ir haciendo estos protocolos en los cuales voy viendo si va a responder al líquido. Y una ventaja de esto es que también voy descartando etiologías, como sería, como ya les comento, el taponamiento, neumotórax, choque cardiogénico, choque hipovolémico, principalmente en pacientes con trauma y pues en pacientes que tienen antecedentes de infecciones o que llegaron por un proceso infeccioso, pues ver si no está progresando ese choque séptico. Estos protocolos se basan, como ya les decía, en busca de etiologías. No nos vamos a detener mucho en esto porque pues estos, solo quiero que los recuerden, que son protocolos enfocados a diferente área crítica. ¿Qué es una de las aportaciones actualmente del ultrasonido? Y a propósito del título de la plática, ¿no? Es que actualmente el ultrasonido puede ser una muy buena herramienta para reconocer causas reversibles en pacientes con paro, ¿no? Antes se cuestionaba el uso porque se consideraba que entorpecía el RCP, pero actualmente ya está demostrado que puede ser un muy buen complemento para descartar causas reversibles. Entonces, ya desde las guías de la Sociedad Europea se mencionaba esto, ¿no? La utilidad del eco tanto transtorácico como transesofágico en asistolia, en pacientes que hacían taquicardia ventricular, en actividad eléctrica sin pulso, en paro, en quirófano, en síndromes coronarios. O sea, la utilidad ya se estaba estudiando, se proponía que podría tener un papel el ultrasonido en pacientes en RCP. Entonces, no se ha demostrado que afecte la calidad del RCP, se debe realizar al momento que se determina el pulso o el ritmo. Los médicos que realicen el ecocardiograma deben de ser los más entrenados en ultrasonografía porque recuerden que ese paciente pues está en una reanimación y probablemente cuando sigan haciendo el rastreo va a seguir moviéndose el tórax. Entonces debe de tener o hacer la ecoscopía el médico con mayor entrenamiento y nunca, nunca detener el RCP para hacer un rastreo. O sea, eso también es importante mencionarlo. Siempre se hace, como ya les decía, en estos momentos o incluso a la par que se hacen las compresiones sin estorbar. Por eso se sugieren estos puntos en los cuales ustedes pueden hacer rápido aquí, ver si tiene derrame con esta proyección, acá líquido libre en retroperitoneo o en cavidad abdominal, acá para descartar neumotórax, hemotórax, atención. Entonces, en ningún momento estamos estorbando en la zona de compresión. Por eso les comento que debe de ser el médico más adiestrado. Son para buscar o descartar causas potencialmente reversibles, como las 6Hs y las 6Ts, para saber si este paciente, cuando ya terminemos el primero o segundo ciclo, podamos hacer una maniobra terapéutica que favorezca que ese paciente salga más rápido del paro, ¿no? Si tenemos un paciente que está en neumotórax atención, pues tengo que hacer una punción para descomprimir ese pulmón, o si tengo un paciente con taponamiento, como ya les decía, o si es un paciente que tiene un hemotórax en trauma, pues también, ¿no? Hacer rápido dirigir la terapéutica. Como les decía, en eco transesofágico incluso tiene también esa ventaja que como está la sonda,
También incluso podemos valorar la apertura de la válvula aórtica y ver qué tanto también estamos haciendo nosotros nuestro RCP. ¿Por qué? Porque al haber una apertura de la válvula aórtica, pues eso quiere decir que estamos ejerciendo una buena presión para que este paciente se sea o nos indica que se está reanimando de manera adecuada. Eh, Hay diferentes protocolos. Uno de los que actualmente se utiliza más para pacientes en RCP es el protocolo Sésame, que valora en 4 puntos y que principalmente descarta causas respiratorias, cardíacas, a nivel, como ya les decía, de líquido libre en abdomen o trauma, y también en vasos para ver si no hizo un paciente tromboembolismo y se basa en la búsqueda de trombos en las femorales o en las ilíacas. Entonces, son estos los que más ahorita están usados y validados, y pues es bueno que los conozcan porque, como les comento, en pacientes en choque que evolucionaron a paro cardiorrespiratorio, pues nos puede ayudar a descartar etiologías. Y bueno, pues uno de los protocolos que también se utilizó en COVID fue uno para hacer o descartar causas en estos pacientes rápidamente, si ese paciente tenía disfunción miocárdica, si progresaban los pacientes con CIRA severo a disfunción del ventrículo derecho, si hacían endocarditis en búsqueda de valvulopatías, si hacían taponamientos, nos tocaron varios con taponamiento, y principalmente para ver qué tanto estaba progresando el COVID, basado en el ultrasonido pulmonar, y ver también datos de fragmentación de la pleura, datos de patrón C, que nos ayudaron mucho para establecer el pronóstico en estos pacientes, y pues la valoración de los parámetros hemodinámicos, ¿no? Cuando un paciente evolucionaba más a un choque séptico o incluso ya empezaba a hacer disfunción miocárdica por el mismo CIRA, tanto del ventrículo derecho o del ventrículo izquierdo por infecciones agregadas. Es un ejemplo de un paciente que llegaba inicialmente pues bien, sin disfunción ventricular derecha, y que después empezó a hacer oliguria, elevar lactato, empezó a hacer datos de hipoperfusión que nos sugerían que ese paciente estaba haciendo una crisis hipertensiva pulmonar o una disfunción del BD, y en el eco de control pues ya veíamos esto, ¿no? Una dilatación franca del ventrículo derecho con movimiento septal paradójico que previamente no lo tenía, y esto lo hizo en 3 días ese paciente. También, pues, para pacientes que sospechábamos tromboembolismo, cuando no los podíamos llevar tan fácilmente a tomografía, pues veíamos también trombos en tránsito, como este ejemplo de un paciente que hizo una tromboembolia pulmonar. Y pues también su principal aplicación en eco en prono, que también fue de gran utilidad en estos pacientes para determinar esto, precisamente repercusión a cavidades derechas, cuando muchos de estos pacientes no iban bien y empezaban a requerir mayor vasopresor, incluso para decidir si iniciábamos inotrópico o no. Entonces, su utilidad en pacientes con tromboembolia, eso sí es importante que no se los olvide, que solo sirve para establecer repercusión, pero no descarta en ningún momento si un paciente tiene tromboembolismo, ¿no? Solo lo que nosotros buscamos es repercusión y datos indirectos en un paciente para guiar la terapéutica o establecer el riesgo de ese paciente que hizo tromboembolia. Entonces, actualmente ustedes lo pueden hacer rápidamente, buscar McConnell, buscar en signo 60-60, que son datos de tromboembolismo agudo, pero pues a veces es difícil cuando un paciente ya tiene previamente hipertensión pulmonar, probablemente ya no sean tan específicos estos signos, ¿no? Y pues buscar trombos en tránsito, pero pues eso se presentan en menos del 20% de los pacientes que hacen tromboembolia. ¿Cuál es el papel de la ecocardiografía? Pues sí, que si yo tengo un paciente muy inestable que no lo puedo llevar a tomografía, como en el caso que les enseñé, pero tengo datos muy sugestivos y alta probabilidad de tromboembolismo, pues incluso pudiera yo considerar tratamiento con trombolisis, a pesar de que no tenga una tomografía, ¿no? Y más en pacientes que tienen alta sospecha y que por los scores de riesgo de tromboembolismo salen con un puntaje alto, pues podría iniciarse o guiarse la terapéutica. El McConnell, pues es uno de los que más conocen ustedes, pero acuérdense que tiene una poca sensibilidad y tiene una alta especificidad, pero esto lo hace que pues solo lo veamos en menos del 30%. Algunos autores dicen que hasta en menos del 15% aparece este signo cuando un paciente ya está confirmado por tomografía que tiene tromboembolismo, ¿no? Entonces, a veces no es tan práctico solo buscar McConnell.
mejor buscar el signo 60-60 para ver si este paciente tiene más datos de TEP aguda. Entonces, esa es su utilidad y actualmente también el eco establece el pronóstico valorando el acoplamiento ventrículo arterial pulmonar, que solo se saca de la relación del TAPSE con la PCAP, y si un paciente tiene menos de 0.28 tiene un mal pronóstico, incluso se relacionó con un riesgo mayor de mortalidad. Entonces, es un parámetro que les predice pronóstico también. Y su papel del eco en la insuficiencia cardíaca es lo que ahorita pues está en boga, ¿no? En todos lados se habla sobre insuficiencia cardíaca. Pues sí, está muy bien que cada vez se exponga más el, las repercusiones que puede tener un paciente y la mortalidad que se eleva en un paciente con insuficiencia cardíaca, pero creo que sí también se debe de emplear las herramientas como el ultrasonido, hacer un protocolo enfocado desde que vaya de ultrasonido pulmonar, establecer un score luz, ver qué patrón tiene, valorar la función sistólica y diastólica, como les decía, y pues avanzar hacia el Doppler renal, valorar datos de congestión por el Vexus o incluso actualmente hacer índice de resistencia renal para predecir respuesta a diuréticos. Entonces, estos protocolos avanzados ya deben de ser parte también no solo del cardiólogo, sino de todo médico que vea pacientes con insuficiencia cardíaca que llegan al área de urgencias. ¿Por qué? Porque sabemos actualmente que la ultrasonografía pulmonar puede tener un rol en el pronóstico. ¿Qué quiero decir con esto? Que si ustedes tienen un paciente en un piso de medicina interna y que ese paciente todavía tiene líneas B, pero clínicamente recuerden que estos pacientes se acondicionan, toleran periodos de congestión o toleran cierta congestión venocapilar y él les va a decir, no, es que yo ya no tengo disnea. Y a lo mejor bajó el BNP de 15,000 a 2,000, ¿no? Supongamos con el tratamiento. Y ustedes valoran al paciente y dicen, bueno, pues clínicamente yo lo veo bien, lo vamos a dar de alta. Pero si no le hacen ultrasonido pulmonar o si ustedes ven en el ultrasonido pulmonar todavía esto, el riesgo de que ese paciente regrese en las siguientes 24 horas es muy alto y entonces esto ya está comprobado por diferentes estudios que parte de que ustedes den de manera segura de alta a un paciente es haciendo un score luz. ¿Por qué? Porque esto les va a ayudar a ver que realmente ese paciente ya no está congestivo y esto es en falla o insuficiencia cardíaca izquierda. No hay que confundirlo con insuficiencia cardíaca derecha que tiene otra fisiopatología y otra repercusión. Entonces, valorar siempre la función diastólica, medir presiones de llenado, la relación E' para determinar si este paciente mejoró o sigue con datos de congestión. También, pues, parte de la evaluación del estado de volumen, ya no es solo la clínica, como antes se hacía, ver si ese paciente tenía estertores. Acuérdense que los estertores aparecen de forma tardía, ya no solo ver la radiografía y ver el patrón de infiltrado en alas de mariposa, la incurgitación yugular, pues también a veces los pacientes que tienen insuficiencia tricuspidia, estos hacen aurículas compliantes y ya no es tan valorable. Entonces, por eso la ultrasonografía ha tomado este papel preponderante en valorar la volemia, porque podemos valorar tanto la volemia con el ultrasonido pulmonar como con el Vexus o con la colapsabilidad y valorar todos los flujos tanto de la porta como de las suprahepáticas y de las venas renales. Entonces, esto es parte y actualmente sabemos que un paciente que tiene ausencia de edema pero que evidentemente es un paciente ya conocido con insuficiencia cardíaca, a veces puede tener un 42% de falsos negativos de que ese paciente no esté congestivo y que no porque no tenga edema podemos nosotros decir, no, pues no tiene datos de congestión, ¿no? El 20% de los pacientes pueden tener congestión y tener una radiografía de tórax normal, entonces por eso les comento que actualmente se debe de utilizar más el ultrasonido porque así podemos elevar más nuestra sensibilidad diagnóstica para establecer el estado de volumen de un paciente y de sobrecarga. Esta diapositiva es muy ilustrativa. ¿Por qué? Porque vean, si yo tengo un paciente que ya sé que tiene insuficiencia cardíaca, pero que ese paciente ya lleva así, no sé, 5 años o 6 años con diagnóstico de insuficiencia cardíaca, como les digo, esos pacientes ya toleran estados de congestión y ese paciente se va a referir asintomático a pesar de que ya empiece con congestión venocapilar. No vamos a escucharle estertores, no vamos a escuchar o vamos a ver algún dato en la radiografía. Las líneas B
y los estertores aparecen de manera tardía cuando ya francamente el paciente está lleno de líquido, ¿no? Entonces, y vean cómo la sensibilidad diagnóstica aumenta. Si ustedes hacen ultrasonido pulmonar, ustedes lo diagnostican desde antes que empiece con los síntomas. Por eso esa es la importancia de hacer ultrasonografía pulmonar. Y Doppler renal, como les comentaba, pues eh, actualmente pues está muy en boga, ¿no? Lo del Vexus. Debemos de entender que el Vexus solo valora estado de congestión venosa sistémica, y pues este estado de congestión venosa sistémica puede ser dado por diferentes causas. Una es sobrecarga de líquido, otra es el aumento de la presión de la aurícula derecha por hipertensión pulmonar, por insuficiencia tricuspidia, por insuficiencia cardíaca derecha. Entonces, no olvidar esto, porque a veces nos confundimos y pensamos que el Vexus valora respuesta a volumen y eso no es lo que valora el Vexus. Entonces, tenerlo bien claro. ¿Qué nos ayuda? Sí, pues en un paciente con insuficiencia cardíaca derecha nos ayuda a saber si tiene mucha repercusión esa insuficiencia cardíaca en sistema esplácnico portal, o pacientes que tienen insuficiencia cardíaca global, pues también van a tener ya repercusión del lado derecho. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? El primer paso y que nos ayuda para establecer el riesgo o cuál es su papel del Vexus en pacientes con insuficiencia cardíaca, pues saber si estos pacientes tienen riesgo de hacer síndrome cardiorrenal. ¿Por qué? Porque va a identificar datos de congestión venosa de manera temprana por diferentes etiologías, y nos puede también ayudar a predecir la respuesta diurético, como les decía, principalmente con el índice de resistencia renal. Entonces, debemos de también extenderlo, no solo en Vexus, como ya les comentaba, sino también en ultrasonografía pulmonar. ¿Y cuál es el primer paso? Pues ver la vena cava inferior, y de la vena cava inferior siempre les comento esto. Acuérdense que si nosotros estamos apenas aprendiendo a hacer ultrasonido y no valoramos bien la cava, podemos cometer errores y decir, no, tiene una cava de 16. Entonces, pues, ¿qué dice el Vexus? Ya no avances, porque si no tiene vena cava dilatada, ahí se para el algoritmo. Yo les recomiendo que todo paciente con alta sospecha de congestión venosa sistémica avance, y que siempre avancen a las suprahepáticas por lo menos, para ver si correlaciona esto que vieron una cava pequeña, y más en un paciente que tiene alta sospecha de congestión venosa sistémica. Entonces, después de eso, ¿qué es lo que vamos a ver? Las venas suprahepáticas, y vamos a valorar si tiene flujo reverso, si se invirtió la onda o no. Entonces, este es el segundo paso, y acuérdense que también las alteraciones del ritmo pueden modificar el patrón de las venas suprahepáticas, entonces no perderlo de vista en estos pacientes, principalmente cuando tienen Flutter o FA. Ya no es tan valorable el flujo diastólico, y entonces nos tenemos que basar en el flujo sistólico más de preferencia. El Doppler portal es el tercer paso, ver si tiene pulsatilidad la porta o no, y siempre tener en mente esto: causas de flujo pulsátil, falla derecha, hipertensión pulmonar crónica, sobrecarga de líquidos, cirrosis. Son datos que nos pueden dar sobrecarga o pulsatilidad. El flujo portal, pues también hay que calcularlo, ya como ustedes saben, el del score de Vexus. Y otro de los puntos que, en mi opinión, que ahorita está tomando mucha relevancia, es que si yo tengo un Vexus grado 3, tiene una sensibilidad de 100% y especial de 87% de que esa presión de la aurícula derecha esté en más de 12 milímetros de mercurio. Casi ya hay estudios que han demostrado esto, que correlaciona bien por cateterismo. Entonces, esto es un buen parámetro para predecirnos qué tan aumentada está esta presión. Y el índice de resistencia renal es importante porque actualmente se sabe que si un índice de resistencia renal es mayor de 0.8, probablemente ese paciente ya no va a responder a diurético. Y entonces sí tengo que empezar a considerar una terapia con sustitución renal, ya sea prisma, una terapia lenta, o una hemodiálisis como tal. Entonces, este es un parámetro que cada vez se va a utilizar más y que deben de conocer. La ultrasonografía pulmonar, pues, ¿qué nos sirve? Valorar de neumotórax, derrames, atelectasias, se hace la cabecera del paciente, buscar signos de manera dirigida, como este dato de congestión, véanlo, paciente lleno de líneas B. Siempre es importante en el día a día valorar más en pacientes que tienen riesgo de hacer neumonía o que tienen insuficiencia cardíaca. Consolidaciones, buscar patrón C para determinar si ese paciente se está haciendo infecciones o está haciendo atelectasias, búsqueda de derrames,
va a buscar el signo del sinusoide, de la medusa, pero no solo ya es ver si tiene líquido o no, actualmente ya nosotros podemos, si un paciente tiene una placa como esta y vean que tiene un poquito borrado el ángulo, pues podemos irnos con la falsa idea de que no tiene derrame. Y esta placa es de este paciente y tenía un derrame de casi 500 mililitros. Esto lo vemos muy comúnmente en pacientes que llevan mucho tiempo intubados o pacientes posoperados de cirugía cardíaca. Regularmente los derrames se van a la parte posterior y ya no los vemos en una radiografía convencional. No olvidar eso, también derrames loculados, podemos ya verlo, vean aquí cómo se ven los septos, un derrame pleural loculado y este obviamente pues ya no es candidato a punción, tiene que ir a una toracoscopía, ¿no? Entonces, una de las ventajas del ultrasonido, créanme que ya cada vez también más cirujanos te preguntan, lo ves loculado, lo ves con características de complicadas del derrame y eso es algo que es muy bueno. ¿Por qué? Porque antes pues no creían muchos cirujanos en la utilidad del ultrasonido pulmonar. Si nosotros vemos estas imágenes, que vean cómo flotan imágenes heterogéneas y preecogénicas, pues podemos sospechar que es sangre. Esto nosotros lo hemos comprobado, créanme, con más del 99% de las veces. Cuando vemos una imagen así, casi apostamos que eso es sangre. Entonces, estos son datos muy específicos de que un paciente tiene un derrame complicado. Y pues para qué deben de buscarse o hacer en el día a día, pues porque acuérdense que pues, muchos de estos pacientes cuando tienen intubaciones prolongadas pueden hacer neumotórax o si se puso algún catéter, pues puede complicarse con un neumotórax. Y pues la aportación del ultrasonido es también para guiar procedimientos como las toracocentesis. Un paciente guiar una toracocentesis se hace de manera más segura si ustedes lo hacen en tiempo real y ven exactamente por dónde está pasando la aguja, como se ve aquí, esta sombra me está diciendo cómo está pasando exactamente entre las costillas y no tengo riesgo de lesionar las arterias intercostales y el objetivo es que sea así, que ustedes lo vean y que el líquido pase fácilmente y se haga una punción con toda seguridad sin riesgo de complicaciones. Entonces, ¿cómo integro todo lo anterior a mi práctica clínica? Es mucha información que a veces nos cuesta trabajo interrogarlo, pues es que eso va a depender del contexto de cada paciente. Por decir, en este paciente que tiene insuficiencia cardíaca, pues lo que siempre valoramos es ultrasonido pulmonar versus función. Yo siempre voy dirigido para saber si ese paciente se descompensó o no. Una vez llegó así, con un Vexus grado 3 se ajustó diurético, se revaloró al siguiente día porque ese paciente de la consulta externa, mejoró el paciente y vean de tener un score luz de 19 bajó a 9, el Vexus bajó a 1 y ahí lo dejo. ¿Por qué? Porque muchos de estos pacientes también dependen de precarga y si yo lo llevo a un Vexus grado 0, le puedo causar un bajo gasto cardíaco. No se les debe de olvidar eso en pacientes principalmente con insuficiencia cardíaca derecha crónica. Puedo valorar también a pacientes con hipertensión pulmonar. Este es otro ejemplo de un paciente con miocardiopatía dilatada que llega con lactato elevado y que evidentemente tiene datos de congestión, ¿no? Entonces, tratamiento guiar más hacia diurético que hacia inotrópico. Otro caso de este que prácticamente no se mueve nada, igual insuficiencias de las válvulas severas, eso puede también meterlos en congestión, principalmente en la insuficiencia mitral. También pues para guiar los procedimientos, como les decía, hacer una punción con toda seguridad con equipos ya incluso portables cuando ya se tiene entrenamiento y se toman todas las medidas. Si no tienes otro equipo, puede usarse un equipo portable. En pacientes posoperados de cirugía cardíaca, para valorar taponamientos selectivos, no vamos a ver el clásico derrame que esté flotando el corazón, sino más localizados hacia la aurícula derecha. Y esto pues también nos ayuda el ultrasonido para identificar a pacientes que están con choque. Eh, en pacientes, como les decía, este es un caso de un RCP, de una paciente que se paró después de un intervencionismo, se inicia la RCP, no se documenta ritmo desfibrilable, se termina un ciclo, se ve este derrame y pues a esa paciente se procede a dar el siguiente ciclo y una vez terminando el siguiente ciclo, se hace una punción y se drena el derrame, se continúa con otro ciclo y sale la paciente del paro, ¿no? Nunca en este algoritmo se interrumpió la RCP, ¿no? Siempre fue después de comprobar cada pulso donde se hacían los procedimientos y siempre no continuando con la calidad de la RCP. Eso no debe de estorbar ni interferir
que nosotros hagamos un eco o hagamos incluso una pericardiocentesis, si ya lo tenemos bien dominado el procedimiento, no vamos a interferir con nuestra RCP. En esto pues no voy a tener, esta es una secuencia de cómo se hace una pericardiocentesis, pero es importante sí mencionar que realmente cuando ustedes no se sientan seguros para hacer una pericardiocentesis o que tengan derrames menores de 2 centímetros de separación, mejor ni lo intenten y mejor que lo haga la persona más experta, ¿no? Y si tienen un paciente que no tienen, o en un hospital donde no hay cirugía cardiotorácica o nadie tiene experiencia, pues bueno, sí hacerlo, pero pues ahora sí que con el riesgo que esto conlleva ya como una medida heroica, ¿no? Créanme que también sucede la parte contraria, ¿no? Que ven derrames así, que dicen, ay, con cualquiera le doy. Y resulta que ya no se les olvida la técnica, como a veces pasa con los catéteres centrales y suceden complicaciones como estas, en las cuales puncionan o perforan el ventrículo y a la hora de hacer la comprobación con burbujas, pues está el catéter dentro de las cavidades, ¿no? No se ve aquí como en el espacio pericárdico y esto es porque a veces se confían y dicen, pues es un derrame global, ¿cómo no le voy a dar? Entonces, usar siempre el material adecuado, no se les debe de olvidar. Yo les digo, a ver, por simple lógica, cuando tú tienes un paciente que está muy obeso y que le mides del ultrasonido una distancia de donde está el derrame, de aquí hasta acá, de casi 20 centímetros, pues obviamente no vas a llegar con un catéter central. Entonces, a veces eso se nos olvida, ¿no? Y por querer hacer procedimientos, pues, lejos de ayudarlos, pueden ser más deleterios. Entonces, siempre medir la distancia de la piel hacia el derrame para no, si no tenemos un equipo como este que tiene dos agujas, una grande y una corta, pues mejor ni intentarlo, ¿no? Eh, es un ejemplo de que pues se puede hacer de manera segura y cómo se llega a este expertise, porque muchos no tenemos a veces la oportunidad de hacer pericardiocentesis guiadas, pues es haciéndolo con simuladores. Ahorita les voy a enseñar para finalizar esta plática algo de eso de simulación. Y pues también esto es importante en pacientes que ustedes ven, por decir, esta paciente que es una femenina de 29 años, puérpera, que empieza con datos de bajo gasto y pues con un simple ecoscopía ustedes ven esto, pues evidentemente sospechan una miocardiopatía periparto. Esa paciente se diagnosticó de manera oportuna, se refirió al instituto y se le puso asistencia ventricular y este fue su eco posterior a que ya se recuperó, ¿no? Eso lo diagnosticaron de un hospital que no tenía asistencia, pero que tuvo el expertise el acierto de diagnosticar rápido una miocardiopatía periparto y la refirió para colocarse asistencia y la paciente pues le fue bien y se recuperó. Es otro ejemplo de también pacientes que hacen endocarditis en áreas de terapia intensiva, vean la vegetación, que veían que iba mal el paciente con fiebre persistente, se escuchan un soplo nuevo y alguien dice, pues hay que hacerle una ecoscopía, le ven una imagen sugestiva y piden un eco formal, se comprueba el diagnóstico, ¿no? Una endocarditis de la válvula aórtica. Esto también es un paciente de la consulta que lo mandan a la preconsulta para ingresarlo al instituto y nosotros a veces hacemos preconsulta con un rastreo y ven esto, ¿no? Este tiene un trombo ahí formándose, pues evidentemente ese paciente es de alto riesgo, no tenía ni anticoagulación ni nada, pues de ahí lo derivamos a urgencias. Entonces, es algo importante que a veces dos simples minutos en los cuales tú les haces una ecoscopía pueden impactar directamente en el pronóstico de un paciente, porque si este paciente se hubiera ido, no estaba ni anticoagulado, imagínense, le hubiera dado un evento vascular cerebral, cardioembólico, que con secuelas importantes, y eso si no es que se moría. ¿Qué impacto tiene el adiestramiento basado en simulación? Yo diría que mucho, principalmente para evitar esto, ¿no? Estas punciones o acupunturas a veces cuando nos obsesionamos con poner catéteres, se pueden hacer simuladores de alto costo o más accesibles. Cada centro tiene, ya cada vez más lo veo con simuladores, dependiendo de ahora sí de qué tanto apoyo tengan por enseñanza, pues pueden adquirir de alto costo o incluso crear sus propios simuladores. Hay incluso artículos que te dicen cómo crear un simulador como este, que es creado con pechugas
que se crea con Penrose, este otro que nosotros usamos mucho, que lo creamos con grenetina y le ponemos unas sondas y que se reproduce fácilmente, o este otro que es para pericardiocentesis, que también usamos para adiestrar a los que toman el diplomado. Muchos han aprendido a hacer pericardiocentesis basados en estos simuladores y para también colocación de accesos vasculares. Son simuladores de bajo costo. Creo que actualmente todo médico debe de practicar con simuladores para obtener mayor adiestramiento, principalmente en procedimientos ecoguiados. Eso es algo ya de la residencia o de parte del aprendizaje de la residencia y debe de ser cada vez más una constante en todos los hospitales. Bueno, y como mensajes para llevar, creo que el ultrasonido siempre debe de ser realizado enfocado al contexto clínico del paciente. Es un estudio complementario que no sustituye nunca la clínica, útil en el diagnóstico diferencial, seguimiento y respuesta a tratamiento. Cada vez tiene más importancia en el rol pronóstico y esto siempre se los digo y a veces me dicen que a lo mejor no soy muy obsesivo con esto, pero sí debe de ser realizado por médicos con entrenamiento y los procedimientos guiados por ultrasonido disminuyen la tasa de complicaciones, ya está con más que comprobado esto, y para los que van aprendiendo, pues sí deben de hacer entrenamiento basado en simulación para que obtengan mejores resultados. Y pues muchas gracias por su atención. No, hombre, muchísimas gracias, Edgar. De verdad es que una clase impresionante, un montón de información que nos llevamos y de verdad que estamos pues gratamente sorprendidos por todo lo que hay que saber. Hay varias preguntas también del público, pero yo también quería preguntarte un par de cosas respecto a este tema. La primera, es complicado para quizá los que ya terminamos la especialidad y que ya somos adscritos, de repente quizá empezar a adiestrarnos. Tú ponías fotos del diplomado, del cual pues he visto incluso a mucha gente conocida, cardiólogos, intensivistas. Has ayudado a la formación de un montón de gente. En tu experiencia, ¿cuándo crees que es el mejor momento para que una persona se empiece a adiestrar en este tema? Porque pues muchas veces nos podemos sentir abrumados por todo lo que hay que recorrer, por todo el conocimiento que se tiene que entender. Entonces, ¿cuál dirías tú que es el mejor momento para empezar a adiestrarse? Pues mira, yo pienso que tu primer contacto con el ultrasonido ya debe de ser desde las escuelas de medicina. Creo que ahí ya ves la importancia del ultrasonido. Ahorita yo lo veo mucho con los pasantes. Yo tengo pasantes ahí en el instituto y los pasantes cuando empiezan a verlo, todo lo que se hace con el ultrasonido, se quedan ellos mismos así como impactados y les nace esa inquietud de aprenderlo, ¿no? E incluso ellos mismos ya se ponen a practicar con los pacientes, ya yo les voy diciendo. Pero sin duda, mi opinión, yo siento que la mejor etapa para aprenderlo y aprender o de aprovechar mejor el ultrasonido es en la residencia. Creo que en la residencia es, ¿por qué? Porque es donde tú estás viendo a muchos pacientes, practicas demasiado en la residencia. Sé que es abrumador, yo creo que toda la carrera y todas las altas especialidades son abrumadoras, pero créanme que donde le van a sacar mayor provecho es en la residencia. ¿Por qué? Porque cuando ustedes ya salgan y empiecen con su práctica clínica, ya van a tener más elementos y más herramientas y incluso a lo mejor les van a hacer más el gusto por hacer algo más avanzado, pero creo que sí, mi opinión, creo que es en la residencia. Puede ser a lo mejor en el segundo año, en el primero no, porque así en el primero están aprendiendo pues uno, las cosas básicas de su especialidad, pero creo que sí entre el segundo y el último año de su residencia se me haría el mejor momento. Pues la verdad es que sí, fíjate que curiosamente, y te lo comparto, yo soy un gran promovedor de tu diplomado. La verdad es que a todo el mundo le he hablado de las ventajas y bondades y necesidad, ¿no? De estar capacitados en temas de ultrasonido en el paciente crítico. Creo que es muy necesario. Y una de las respuestas más comunes que escucho es que no hay tiempo
preferiría que ya cuando termine, pues dedicarme un poco a estudiar esto, ¿no? Y entonces yo me quedo mucho pensando en eso, ¿no? Yo pienso que hay que, pues, tratar de aprovechar estos años de formación para tratar de ver la mayor cantidad de pacientes y tratar de aplicar todo lo que necesita aplicarse, ¿no? Ese es un buen momento. Y quizá en el pregrado a lo mejor y tratar un poco de entendimiento de conceptos básicos y a lo mejor un poco de entendimiento de fisiología, no lo sé. Otra cosa que te quería preguntar, ¿cuál es tu opinión sobre los dispositivos portátiles? ¿Tú crees que, pues actualmente hay mucha controversia, ¿no? Porque siempre nos gustaría tener la más alta gama, pero no siempre los hospitales, pues tienen la capacidad de absorber estos costos. De repente, una opción para los médicos, de a pie es, pues nosotros por nuestra parte comprar uno de estos dispositivos. ¿Tú crees que es suficiente o crees que no no es suficiente? Yo, mira, mi experiencia como cuando he platicado con los alumnos que se los han comprado, así los que son para valorar de forma cualitativa, como es el VScan, Lumify, que ahorita Lumify ya tiene más aplicaciones y el Butterfly que también pues valora lo muy básico. Cuando no tienen conocimientos o están aprendiendo apenas ultrasonido, se desespera y entonces piensan que no sirven y entonces terminan la mayoría vendiéndolos y queriendo adquirir un equipo más de mayor plataforma. Pero como les dije al principio de la plática, creo que no debemos de aprender al revés. Primero debemos de aprender lo básico, saber cómo adquirir ventanas, cómo usar el modo M, cómo usar lo básico de cualquier dispositivo, ya que nosotros tenemos por lo menos las bases para usar un ultrasonido, pues ya se nos va a hacer hasta más enriquecedor usar estos dispositivos, porque yo tengo un Butterfly y lo sigo usando en mi consulta siempre cuando voy a valorar pacientes en estado crítico, interconsultas, cuando a veces no quiero cargar la máquina grande. Y créeme que me da mucha información, pero porque yo lo uso ya dirigido, ya sé cómo medir, ¿no? Y lo que yo veo que les pasa a la mayoría que están aprendiendo, como no saben sacar un cuatro cámaras, no saben sacar un subcostal, no saben valorar bien o apuntar en los vasos, no saben cambiar los presets, no saben cómo enfocar el transductor cuando quieren hacer ultrasonido pulmonar, pues se desesperan. Entonces piensan que no sirve su compra, ¿no? Pero creo que en esencia es por eso, porque sí me ha tocado a muchos. Y ya cuando les entran el diplomado ya dicen, ay, no, no sabía que hacía todo esto, este aparato. Y ya también sucede lo contrario, porque ya cuando aprenden muchas cosas y aprenden a medir, pues ahora ya les queda corto. Y entonces ahora ya quieren un dispositivo un poquito más avanzado, ¿no? Pero yo creo que, o sea, son buenos, pero hay que obtener las bases para empezarlos a usar, no a empezar al revés, si no se van a desesperar. Excelente. Otra pregunta que también me surgía, por ejemplo, los que ya estamos como médicos adscritos y que de repente ya no hay ese tema tanto de a lo mejor y como residente, pues ventaneas 20 veces y en una guardia ventaneas 3, 4 veces incluso al mismo paciente porque te interesa su evolución y ves respuesta. Pero, por ejemplo, siendo adscrito, muchas veces ya tienes un poquito más el tiempo limitado y a lo mejor y vas un poco más. ¿Qué nos recomiendas a la gente que ya quizá ya salimos de la residencia, pero queremos seguir integrando estas prácticas en nuestra práctica Yo clínica? siempre, yo siempre les digo que aquí la práctica siempre va a perfeccionar, te va a hacer que te perfecciones tú, ¿no? O sea, muchos a veces yo tengo muchas cosas pero yo sigo cuando paso visita, dejo a los residentes que lo hagan y yo después ya les digo, miren, hazlo así y lo sigo haciendo diario, ¿no? Porque uno, porque me gusta mucho y dos, porque siempre un paciente te aporta algo diferente. Entonces ves cosas que a lo mejor no viste, no has visto nunca. Creo que no lo debemos de seguir dejando de practicar nosotros, nos va a hacer más expertos, pero también creo que ahí ya vas más dirigido, ya no vas a hacer un estudio tan extenso, ¿no? Ya vas muy, muy dirigido. Entonces eso también es bueno y creo que también yo les recomendaría que no pierdan ese interés de seguir aprendiendo más a los que ya tomaron el diplomado, los que lo quieren tomar. Yo esta plática se las di específicamente así. ¿Por qué? Porque yo les quiero mostrar todo lo que pueden hacer con un ultrasonido, todas las aplicaciones que tiene y todo el abanico de
aplicaciones o de mediciones que ustedes pueden hacer con un simple equipo, ¿no? Por eso cuando les doy esta plática es como que muchos piensan, ay, no sabía que hacía tanto o con un ultrasonido, ¿no? No sabía que incluso la misma sonda del sectorial me servía para hacer ultrasonido pulmonar, ¿no? Porque nos quedamos con la idea que solo se puede con lineal o convexo. Y no, ya las nuevas guías ya validaron que se puede hacer con sectorial. Entonces, creo que ese es el mensaje de esta charla, que ustedes pueden aprender muchísimo y, como les digo, ser su mejor o peor herramienta, el ultrasonido. Hay una pregunta del auditorio, dice, buenas noches para el ponente. ¿Qué considera que hace falta para que se integre formalmente la ultrasonografía crítica en el currículum de especialidades médicas? Pues yo vi una propuesta, yo hasta hace como 3 años sabía que las sociedades de terapia intensiva lo querían ya hacer un programa de 6 meses, o sea, como un programa ya parte de su especialidad. Creo que eso ha faltado, ¿no? Que se pongan de acuerdo, y yo creo que principalmente yo me atrevería a decir que en los intensivistas debería de ser parte de su currículum de su especialidad, ¿eh? O sea, ya es mandatorio que salgan con por lo mínimo lo básico de ultrasonografía. El problema es que también enseñar ultrasonido pulmonar quita más tiempo que enseñar pues ahora sí que terapia, ¿no? O cardiología. O sea, te quita porque ahí sí le tienes que estar diciendo, no, muévela así, ve la mano así. Entonces, el médico que enseña, pues sí le quita unas 2 o 3 horas de Sí, su día, ¿no? Entonces, probablemente por eso ahí también no se haya consolidado eso. Ujú. pues sí, Sí, de acuerdo, Edgar. Pues de verdad que te agradezco infinitamente tu plática, ha sido pues deslumbrante. Siempre es un honor tenerte aquí en este foro que pues es tuyo. No sé si nos quieras dar un último mensaje como pues colofón a tu plática. pues, pues yo solo están todos invitados. El diplomado ya pasó la selección de este año. Siempre sale la convocatoria entre mayo y julio de cada año. Yo los invitaría a que se acerquen a algún curso, que si van a adiestrarse lo hagan de manera formal, y que los cursos así de un día, créanme que no sirven. Sirven a lo mejor nada más para que tengas que ese interés, pero no te puedes considerar experto por un curso de 1 o 2 días. Sí necesitas tener una curva de aprendizaje, y esa te la dan diplomados o cursos que duran por lo menos 3 meses. Y pues eso, básicamente, creo que es una herramienta que ya debe de ser parte de nuestro currículum de todos los médicos que vemos pacientes críticos. Totalmente de acuerdo. Pues muchísimas gracias, Edgar. Vamos a dar por finalizada la sesión de